es la que de alguna manera lleva el cáncer de mama a nivel hospitalario, forma parte de distintas sociedades científicas, tanto a nivel estatal como a nivel gallego, y en este caso yo creo que nos va a poner al día de las últimas tendencias en el manejo de los pacientes con el cáncer de mama, ¿no? Manolo, pues Manolo es una persona que es jefe de servicio de atención primaria en el Centro de Salud de la Casa del Mar, ha sido delegado provincial de Sanidad y ha sido también director general de Salud Pública. Es una persona también con muchísimos años de experiencia, es tutor de residentes en su centro y es un colaborador junto con Silvia del Colegio de Médicos. Tenemos que agradecer, como no, a Pfizer el que este tipo de jornadas que ya el año pasado iniciamos, pues la siga manteniendo con nosotros en el Colegio de Médicos, y obviamente lo que tenemos es que agradecerle a los ponentes y a Pfizer su disponibilidad y bueno, intentamos en la medida de lo posible dar formación lo más cercana y lo más primeriza para todos nuestros colegiados como función primordial del Colegio de Médicos. Nada más, muchas gracias y ojalá podamos disfrutar de una tarde estupenda. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Comento, si acaso, un poco. Bueno, buenas tardes. Yo también, igual que Silvia, seguramente, pues agradecer también la oportunidad que nos da el Colegio de Médicos de reunirnos aquí y a Pfizer de hacer de enzima catalizadora de esta reacción para hablar de una patología muy prevalente, ¿no? Y bueno, nos han invitado a estar revisando pues las múltiples comorbilidades de una mujer con cáncer de mama metastásico que aparece por nuestras consultas muchas veces y cómo tenemos que manejar, ¿no? Usamos un material que se fue haciendo dentro de un proyecto que Silvia y yo también participamos y que vamos a ir comentando, aunque es bastante denso, vamos a intentar pasar por encima y también queremos que sea lo más interactivo posible, ¿no? De vez en cuando nos paramos un poquito para preguntaros dudas o cualquier aclaración que veáis, ¿no? Tanto los que estamos aquí como los que nos pueden hacer llegar que están fuera, ¿no? Telemáticamente. Y bueno, yo creo que ya sin más empezamos entonces el manejo, cómo manejamos tanto desde el punto de vista así del hospital como desde una consulta de médico de familia, ¿no? Y esto es el índice de cómo vamos a tratar, ¿no? Son las comorbilidades quizás más frecuentes o que pueden entrañar más dificultad en el manejo de una mujer con cáncer de mama metastásico, sobre todo por los tratamientos y el manejo que están haciendo en el hospital, que se está haciendo la doctora Antolín en oncología, ¿no? Después ya nos fijaremos por qué, porque hay un tratamiento ahí que nos envolverá toda la presentación, que es muy frecuente y que está indicado en estas pacientes, ¿no? Y sin más ya, pues Silvia hace el resumen de la patología oncológica mamaria hacia el título de introducción. Sí, bueno, me sumo a los agradecimientos también a Pfizer por llevar este proyecto a cabo, porque ha tirado de nosotros un montón, ¿verdad, Manuel? Sí. De todos los especialistas
que era un grupo de especialistas, de oncólogos que llevaban cáncer de mama, con otro grupo de especialistas por patologías, pues nefrólogos, cardiólogos, médicos de atención primaria, en las diferentes patologías. Entonces, ver un poco el feedback entre nosotros y vosotros, entre nosotros y el resto de especialistas, de cómo manejar a estas pacientes con el objetivo de de ver que bueno, el cáncer de mama es muy frecuente, a medida que las pacientes cumplen años es más posible que tengan un cáncer y que tengan un cáncer avanzado y que tengan comorbilidades que hagan que el pronóstico de su enfermedad sea diferente o la evolución de su enfermedad sea diferente y que nos hagan que los tratamientos que están más indicados en este contexto no se puedan poner pues porque son hipertensas, cardiópatas y tienen X comorbilidades que muchas veces no están identificadas en los ensayos clínicos de los fármacos que que utilizamos y que están en investigación en cáncer de mama y en otras patologías, ¿no? Y ese es el objetivo un poquito de esto, poder rescatar a estas pacientes con comorbilidades y ver cómo se pueden tratar de la misma manera que otras pacientes más jóvenes. Muy bien. Bueno, pues unos datos epidemiológicos para centrar el problema, el impacto que tiene esta enfermedad, ¿no? Que ya conocemos todos, pues el 99% son de cáncer de mama en mujeres y es el cáncer de mama más frecuente en mujeres. Ahí dice, excluyendo los cánceres de piel no melanoma, y no es por nada, es porque no están registrados. Entonces, claro, después de 19 casos, para meter la pata. Yo pregunté, ¿y por qué esto? Pues por eso. Y bueno, también que es la primera causa de muerte por cáncer en España, las mujeres. Sigue muriendo gente, a pesar de la lucha que llevamos ahí desde hace muchos años. Yo hace 20 años que estuve en la Dirección General de Salud Pública, pues era la segunda comunidad autónoma que había puesto en marcha el programa de cribado de mama y pese a eso pues, tiene un impacto importante, ¿no? Bueno, dice que aún así, como decía, pues una de cada 8 mujeres españolas tendrá un cáncer de mama en su vida. Y bueno, que sobre todo pues a partir de los 50 años cuando se produce más el pico y dice ahí que la media de edad son 63 años, ¿no? Es una enfermedad fundamentalmente de una mujer ya madura, ¿no? Y el factor principal de riesgo que estuve revisando con Silvia ahora antes de empezar, pues es la edad. Yo cuando lo había mirado, pues se decía bueno, que había un gradiente, ¿no? Desde Noruega para el sur, y no sabíamos por qué, muchísima prevalencia en el norte y en el sur, pero había un montón de factores de riesgo que se habían estudiado, pero que ninguno al final tenía un serio protagonismo ahí. Ahora me acaba de decir Silvia que la genética asociada a la edad, o sea, la edad es el factor de riesgo, compara muchas cosas, ¿no? Algunos de los que estamos aquí estamos en edad, nunca me pasó, ¿no? Lo recuerdo de eso, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y bueno, ¿qué papel tenemos nosotros? Bueno, pues nosotros aquí, esta diapositiva me tocó aquí, de todo ese resumen que hicimos, nos hemos repartido, ¿no? Si vais a fijar, esta cosita azul es que me toca a mí. Y la rosita, el laboratorio. Bueno, pues realmente no tiene sitio. El cribado es la herramienta fundamental para un diagnóstico precoz, ¿no? Por eso ahí tiene su importancia. Es la prueba más efectiva, ni eco ni nada, la mamografía, ni la autoexploración hacia la mamografía, y ha conseguido disminuir la mortalidad, pese a todo, que se mueren muchas, pero se morían muchísimas más. Y después ya cuando hay síntomas, aquí ya la cosa, casi siempre llegamos un poquito tarde, ¿no? Porque ya si encontramos algo, esto ya no es lo palpable, que es lo más frecuente, pues es posible que ya la enfermedad no esté incipiente, ¿no? Y bueno, estos son los síntomas que vemos en el día a día en las consultas, además. Yo estos últimos, desde que regresé del verano, pues diagnostiqué dos mujeres que tienen un nódulo palpable. Uno no era un nódulo, era una mandarina grande, era casi una naranja, que no sé cómo esperó tanto la pobre mujer, y la otra era un nódulito pequeño. Pero bueno, vemos también la reducción del tetón y las alteraciones en el enrojecimiento de la superficie. Bueno, aquí hay una diapositiva que me gustó mucho, que aunque tiene alguna errata por ahí de ortografía, no sé quién la hizo, no es mío, pues bueno, vemos sus síntomas, ¿no?
bueno, ahí creo que recoge muy bien, en una forma así muy gráfica, cuáles son todas las cosas que podemos encontrar y que sabemos muy bien identificar, además, y que conocemos todos los médicos de familia, ¿no? Después, evidentemente, pues utilizamos una vía con la unidad de mama que funciona muy rápido. La última que fue el día 30 de octubre, una chica de 50 y pico de años, un nódulo ahí intercuadrante subalveolar. Miré, hoy me llamó para un tema de la baja, y el día 30, porque hoy que es 14, ¿no? El 14 estaba ya biopsiado. Esto vaya, que funciona muy bien, hemos estado viendo, ¿no? Ya biopsiada en ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues es lo que falta, ¿no? Que se confirme, y le faltará ahora, dependiendo de que diga la biopsia, pues si hay que hacer el estudio sin meter de órgano o que no sea nada, pero no sé. Bien, y ahora pues la explicación de cáncer. Entonces, bueno, una vez que se diagnostica, nos llega a la consulta. Gracias al screening, pues los diagnósticos más frecuentes están en una etapa inicial, que no hay afectación ganglionar, solamente afectación en la mama. Veis un poquito la supervivencia asociada al estadio. Los estadios más precoces, evidentemente, tumores más pequeños sin ganglios viven más, porque va relacionado. Aproximadamente un 5 o 6% de pacientes debutan con enfermedad metastásica, es decir, el primer síntoma que tienen pues es un dolor, o es una tos, o es la mama, pero ya tienen metástasis, ¿no? Es poco frecuente, pero lo seguimos viendo. Y también sabemos que en este contexto de mujeres, que nos vamos a centrar hoy, que son las pacientes que expresan sus tumores receptores hormonales, tienen un pico de recaída los primeros 5 años, pero luego también años y años después, más de 15, 20 años después del diagnóstico, pueden recaer un porcentaje más pequeño, pero cuando la paciente ya se ha olvidado totalmente de ese cáncer que tuvo hace 20 años, vuelve a recaer, que eso es fatal. Y bueno, en este contexto de cáncer de mama metastásico, que es lo que nos ocupa hoy, pues hace ya 8 años irrumpieron en escena los inhibidores de ciclina, que son unos fármacos que, asociados a la hormona, inhiben el ciclo celular, y lo que hacen es que, en combinación con la hormona, han cambiado la historia natural de esta enfermedad, ¿no? Pacientes que antes se morían en 1 o 2 años, la mediana de supervivencia ha pasado a ser más de 5 o 6 años, con lo cual, bueno, largas supervivientes gracias a los inhibidores de ciclina en este contexto. Podemos pasar. En cuanto al manejo de cáncer de mama, solo unas pinceladas generales. En cuanto a la enfermedad precoz, hemos desescalado tratamientos. Hace 15-20 años hacíamos mastectomías radicales, y actualmente se hacen, cuando se puede, que es en la mayoría de los casos, tumorectomías. Por quitar toda la mama no va mejor la paciente. Esto a veces a las mujeres le cuesta entenderlo, ¿no? Que casi mejor quíteme todo porque no quiero tener otro cáncer, pero no se relaciona con mayor posibilidad de recaída. Eso, con quitar el tumor llega. Y luego también hacíamos linfadenectomías ganglionares, tuviera o no tuviera la paciente afectación ganglionar, y eso también ha cambiado. Se hace ahora el ganglio centinela, que, como sabéis, es pacientes que no tienen clínicamente, ni por pruebas de imagen ni en la exploración, ganglios afectos. Se pincha un contraste en la zona de la mama que va a la axila, a los primeros ganglios centinelas que están ahí. Se quitan esos ganglios, que pueden ser 1, 2, 3, en función de la anatomía de cada persona, y esos ganglios se analizan, y si son negativos, quiere decir que la axila está limpia. ¿Eso qué aporta a la mujer? Bueno, pues le evita comorbilidades, le evita linfedemas, y bueno, son cirugías más sencillas. Lo podéis ver ahí un poquito, la biopsia del ganglio centinela. Y en cuanto al tratamiento, bueno, tampoco me voy a meter en mucho en cuanto a ya lo conocido, ¿no? La cirugía, la quimioterapia, que en este contexto también, es decir, en pacientes luminales, estadios precoces, que tenemos dudas de la necesidad de la quimioterapia, actualmente podemos hacer plataformas genómicas en el tumor, que nos dividen los tumores en tumores de bajo riesgo de recaída, no necesitan quimioterapia, o alto riesgo de recaída, necesitan quimioterapia, con lo cual, con respecto a los años 90, 2000, hemos evitado la quimioterapia desde hace ya para 10 años o más, que les estamos utilizando la quimioterapia a muchas mujeres que realmente era innecesaria, ¿no? Y que solo con la terapia hormonal
y la radioterapia les vale. Sabemos que existen diferentes hormonas, tratamientos hormonales que se ponen en combinación, en tratamiento complementario a la cirugía y también, como veremos, en enfermedad metastásica. Y en cuanto a las terapias dirigidas, lo que hoy nos compete son los inhibidores de ciclina, que son 3 fundamentalmente. El palbociclib es el primero que se desarrolló, el primero que empezamos a usar también. Y hay ribociclib y abemaciclib. Con tal de que os quedéis con el ciclib, los fármacos son similares, cambia un poquito el perfil de toxicidad. Y luego la inmunoterapia. Bueno, ha revolucionado el cáncer en general, el cáncer de pulmón, el cáncer de, bueno, muchos cánceres, melanoma, que antes se morían, ahora viven años y años. En mama no es un tumor muy inmunogénico, entonces la inmunoterapia tampoco ha calado de una forma importante, pero sí en algunos subgrupos que no son los que nos competen hoy, como es el triple negativo. Sí que es cierto que la utilizamos en tratamiento previo a la cirugía, antes de operar, en combinación con quimioterapia, y sí que ha aumentado un poco las tasas de respuesta completa y la supervivencia. Y luego en enfermedad metastásica también en triple negativo en tumores que expresan PDL1. Pero bueno, la inmunoterapia en líneas generales en cáncer de mama, poquito por el momento. Y los contextos del tratamiento ya lo sabemos también. Podemos hacer en enfermedad precoz tratamiento previo a la cirugía, aquellos tumores que son más grandes, con afectación ganglionar, para ir a la cirugía en mejores condiciones, o bien tratamientos adyuvantes o complementarios a la cirugía para prevenir recaídas. Esto en la mama precoz. Y en el cáncer de mama metastásico, en pacientes luminales, la quimioterapia no forma parte de nuestro esquema mental de inicio, ni en primera línea ni en segunda línea. Es decir, hemos quitado la quimioterapia en estas pacientes, eso es muy bueno, porque evitamos toxicidades con una calidad de vida bastante mejorable a los tratamientos de quimioterapia. También en este contexto, los inhibidores de ciclina, que han aumentado la supervivencia del cáncer de mama metastásico, se empiezan a utilizar también en prevención en cáncer de mama. Podemos pasar. Estas son las guías de cáncer de mama metastásico. El único mensaje es en luminales, pacientes cuyos tumores expresan hormonas. La quimioterapia no forma parte de nuestras primeras estrategias de tratamiento, tanto en primera como en segunda línea. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, bueno, pues, yo creo que esta parte tampoco le tengo ninguna pinta así. Igual sí. Vamos a ver. Bueno, los trastornos psicoemocionales, estas comorbilidades de que ya dice bien esta es la primera, ¿no? Y bueno, en cuanto a la prevalencia y los datos epidemiológicos de estos trastornos, el equipo que preparó esto, pues a mí me dejó, vamos, tipo, ¿no? Tener ansiedad y depresión va fatal. Va fatal porque tienes más mortalidad específica por cáncer, es decir, va fatal para tener un cáncer, y no solo para eso, sino que si eres mujer y joven, pues también peor pronóstico. O sea que mal, hay que vivir sin ansiedad y depresión, ¿no? Y en el 80% de los pacientes realmente con quimioterapia, sin embargo, pues dice que el 75% de los que tienen cáncer metastásico, problemas de sueño, que dice que tienen un efecto negativo evidentemente sobre todo lo demás, pero bueno, por lo menos me parece que en este grupo especialmente no habla de mortalidad, ¿no? Habla de mejor supervivencia. Y sí que lo vemos en la, sí, lo vemos en la consulta. Las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, ya sea enfermedad precoz o enfermedad avanzada, tienen miedo al diagnóstico, miedo a una recaída, miedo a morirse. Todos los efectos secundarios relacionados con el tratamiento, sean ciclinas o no, fundamentalmente cuando es quimioterapia, pues les repercute mucho en su imagen corporal, en su sociabilidad, en su calidad de vida. Y luego hay que pensar también que la mayor parte de pacientes de mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y de cáncer de mama metastásico están en una franja de edad entre los 55, 65, 70 años. Son mujeres que son el centro de su casa. Es decir, no solo tienen un cáncer, sino que aún encima están pendientes de los niños, del marido, de que tengan trabajo, yo que sé, que todo el mundo viva bien, hacen las cosas de casa, van a la compra, que son multitask, ¿no? Todo. Entonces, es imposible no tener ansiedad, es imposible no tener depresión, porque es que no están centradas solo en esto. Al revés, están centradas en todo lo demás. Lo único que les preocupa es estar bien para todo lo que tienen asociado a su vida, ¿no? Muy bien, pues ¿cómo manejarlo?
vamos a ver. En principio, aquí me llamó la atención esta diapositiva de llevarlo al psicooncólogo. Claro, no sé, los médicos también que estáis aquí, yo no sé lo que es el psicooncólogo. Entonces, a ver si Silvia nos lo explica. Parece que el psicooncólogo, que ahora nos lo contará, qué es, y pues que bueno, yo me quedo con que los trastornos, digamos, leves, los podemos manejar solamente en atención primaria, porque estamos acostumbrados, y es una paciente más, al fin y al cabo, ¿no? Y seguramente con buen criterio también, si vemos algo, pues bueno, que ya es más gordo, pues de llevarlo al psiquiatra. Pero sí, existe esta figura que no, cuéntanos. Sí, a ver, el problema no es un psicólogo en especial, hombre, si tienes más formación y estás acostumbrado a ver pacientes con cáncer, pues es un plus añadido, pero es un poco por los tiempos. O sea, tú tienes una paciente en la consulta que necesita una valoración psicológica y de repente le dan cita para año y medio, o sea, no. No, entonces, bueno, pues todos los servicios de oncología en general están intentando asociar psicólogos a sus servicios y nosotros en este contexto tenemos una psicóloga asociada a nuestro servicio que no podemos, o sea, no está disponible un poco a que todo el mundo les derive pacientes desde fuera, pero si vosotros veis que alguien que tiene un cáncer o que lo ha tenido o que tiene una recaída, lo que sea, y necesitáis que lo vea, pues nos hacéis una e-consulta y nosotros lo derivamos porque es bastante rápido y por lo menos una valoración inicial, no todos los casos luego los puede llevar de cáncer, que tenga un cáncer. Mañana me pasó a mí un cáncer de pulmón, le mandé precisamente una e-consulta a psiquiatría, un poco así para, claro, no esperar estos tiempos que decías, a ver si me cambiaría, si no, si cambiaríamos al psicólogo. Claro, tiene que ser un paciente que nosotros veamos. Si no lo hemos visto todavía, pues que lo veamos y ya lo enviamos. Pero otros pacientes que ya están diagnosticados y que los vemos y que veis que lo necesita, nos consultáis, porque es rápido. Bien. Bueno, pues vamos con la otra comorbilidad que puede tener una mujer con cáncer metastático, que sea hipertensa, ¿no? Bueno, la verdad es que esto lo vemos con bastante frecuencia, pacientes con hipertensión pero controlada. Así que en esa franja de edad de pacientes entre 60, 70 y algo con la menopausia, a partir de los 55, la obesidad bueno, pues se relaciona un poquito con el aumento de la tensión. Nosotros, bueno, siempre que vemos una paciente nueva, pues sí que hacemos todo lo que veis ahí un poquito, pues toma de constantes, tensión, peso, frecuencia. Y la primera consulta, pues preguntamos por todos los antecedentes personales, de cardiopatía o familiares. Sí que es cierto que electrocardiograma no solemos hacer, salvo en algún inhibidor de ciclina en concreto, porque utilizamos el electro que se ha hecho en la cirugía y lo que sí que a veces pedimos es ecocardiograma en pacientes ER2 con tumores ER2 positivos que necesitan terapia dirigida porque sí que baja la fracción de eyección del ventrículo y ahí hacemos un ecocardiograma y ahora estamos haciendo también ecocardiogramas a todas las pacientes de cáncer de mama que van a recibir antraciclinas o taxanos en el contexto de la adyuvancia o metastásica, es más infrecuente en metastásica, pero sí en adyuvancia, bueno, pues porque están también de moda las consultas de cardiooncología, ¿no? Desde el principio ver pues, todos estos factores de riesgo cardiovascular. A lo largo del tiempo sabéis que las antraciclinas pueden dar cardiotoxicidad años y años después de haberlas recibido, pues un poco para controlar todos estos factores de riesgo, hacemos el eco y enviamos a la consulta de cardiooncología, que es bastante ágil. En ese sentido también podéis, yo creo que igual le comentaba a Manuel que así como está desde hace más o menos un año la e-consulta, ahora la idea un poco de todo el complejo hospitalario es hacer interconsultas electrónicas a través del sector de pacientes nuevas. Gente que es una paciente nueva que queréis enviar a digestivo. Interconsulta en el sector de Janus. Y entonces cada servicio tiene unas prestaciones, o sea, pues a lo mejor si es primera de una hemorragia digestiva o primera de una enfermedad inflamatoria, pues ellos tienen las prestaciones que pueden dar al resto de servicios. Eso también ayuda bastante, ¿no? Muy bien. Bueno, perdón. Esta es la tuya, ¿no? Y esta es la mía. Bueno, el manejo de hipertensión arterial en esta paciente de Silvia, pues no es distinta a cualquier otro paciente, ¿no? En realidad,
pues el manejo son los mismos fármacos. Yo a lo mejor discrepo un poco con esta monoterapia, porque como dicen las guías, solo como sabemos, las guías recomiendan hacer, ¿no?, combinaciones fijas, si tienes que manejar más de un fármaco, combinaciones fijas de fármacos a dosis bajas que dosis altas de uno solo, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, evidentemente en un paciente frágil, que sabemos que a veces hipotensión además, pues seguramente irá a la monoterapia, pero si no, pues la recomendación general yo creo, ¿no? Aunque el grupo de expertos que hizo esta diapositiva, pues algo tendría en cuenta y la evidencia científica y en estos pacientes frágiles seguro que va por ahí, ¿no? En los demás, pues si no hay contraindicaciones, pues lo que hablamos, la recomendación general de la Sociedad Europea de Cardiología, que conocemos bien, de utilizar combinaciones de fármacos a dosis más bajas que una dosis, que cualquiera de ellos a dosis altas para evitar precisamente efectos secundarios, ¿no? Y después recordar los efectos secundarios de los IECA, de los ganadores que ya conocemos, cuando los farmacocardios antagonistas, que tienen cuidado, pues esto, cuando el embarazo, ¿no? O cuando, y después, pues recomendado en la hipertensión de las historias. Bueno, son cosas que conocemos, yo digo, del día a día, que no aportan nada especial con respecto a la paciente que nos ocupa, ¿no? Y en cuanto a cuándo mandar al cardiólogo, bueno, pues yo creo que es algunas situaciones que vienen aquí, pues como una tensión de más de 16 o más de 10, pues yo creo que esto lo hacemos en nuestras consultas habitualmente, no sé si debe ser un criterio o no. Hay algunas cosas que sí, de otro riesgo, que encontremos alguna operación electro, bueno, también las mismas derivaciones que cualquier otro paciente, no lo veo nada especial, ¿no? Bueno, y si toma ciclismo, ¿qué pasa? El que nos lo cuente Silvia, que ella... Entonces, digo, Silvia, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿qué pasa? En general son fármacos bastante seguros, ¿no? Sí que es cierto que con ribociclib puede producirse prolongaciones del QTc, entonces, bueno, quizás este fármaco estaría contraindicado en pacientes con enfermedad cardiovascular severa, no controlada, sin líneas generales. Pero esto nos obliga, a lo que se decía antes, a hacer un electro antes de empezar el tratamiento, a los 14 días, bueno, los primeros 2 meses, para ver que no haga estas prolongaciones. Luego, palbociclib es bastante seguro en este contexto y no tenemos ningún problema. Puedes pasar. En cuanto a la fibrilación auricular, la verdad es que es poco frecuente en nuestras pacientes y sobre todo es poco frecuente que se descontrole. Puedes pasar. Y en cuanto a la enfermedad tromboembólica, sí que, bueno, pues un poquito más, pero tampoco son pacientes, lo comentaba Manuel, las pacientes con cáncer de mama luminal mantienen el tipo muy mucho hasta muy al final, no son como un gástrico, un páncreas, un pulmón que, bueno, pues hacen trombos o tienen... No lo solemos ver en líneas generales y con las ciclinas tampoco, salvo a lo mejor con abemaciclib. Perdón. Sí. Bueno, el manejo de la FA, pues bueno, en lo que son las recomendaciones aquí, pues son algo que seguramente es difícil de llevar a cabo, ¿no? Lo hemos comentado también antes, cuando lo vimos, porque, claro, se recomienda, obviamente, primero ver si está indicado y hacer el Chalbaz y Hasler o el riesgo de embolia de hemorragia, obviamente, antes de anticoagular con cualquier paciente. Y claro, aquí recomienda los factores, ¿no? Y cuando es una situación irregular. Claro, también en los protocolos de la Sociedad Europea de Cardiología también dice lo mismo. Lo que pasa es que no podemos, ¿no? ¿Está recomendado? Sí, pero yo le pregunté a Silvia, ¿y vosotros lo pasan ahí esta paciente? Pues no, como a nosotros, ¿no? Y si no, hepalina de bajo peso molecular. Dice que los antivitamina K, pues como sabemos, donde no podemos dar los sacros, claro, pues en las valvulares, ¿no? Ahí pues, no está indicado, porque van peor, ya sabemos los sacros que se filtró, entonces pues ahí siguen recomendando lo mismo y tener en cuenta que, claro, que seguramente pues esta paciente pues bueno, le vamos a dar mucho la vara, porque el tiempo de Rosenthal lo va a tener muy alterado. Mantenerlos en tiempo lineal estable es muy complicado por los tratamientos, por todo, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, muy bien, pero el dato es distinto.
Y bueno, también en situaciones especiales, pues las mismas que cuando anticoagulamos a cualquier otro paciente, ¿no? Pues hay que tener presente, pues si toma aspirina, pues también, o si tiene las plaquetas bajas, o si tiene insuficiencia renal, que la ya por debajo de 15, visto yo que funcionase, ¿no? Y bueno, tener cuidado con los valvulares si tienes anticoagulado con sintonía. Aquí también no sé muy bien por qué, si tiene una cardiopatía isquémica, teóricamente debuta con un FA, con las nuevas guías, tenemos que retirar la aspirina, ¿no? Porque, en fin, antiagregante, si lo está tomando, pues es la pregunta que nos hacemos muchas veces. El paciente que ya estaba ¿no? antiagregado, tuvo un infarto hace 15 años o 20, le pusieron un bypass, y ahora te hace un FA, ¿qué haces? ¿Le quitas la aspirina al darle el anticoagulante? Yo le pregunté a un cardiólogo y me dijo una cosa, me dijo, si lleva 20 años ya, ¿no? Tomando la aspirina y no tuvo otro evento coronario, y el caso, por ejemplo, de un paciente que conozco mucho, que es mi padre, que está antiagregado y anticoagulado con síntomas en los últimos 15, ¿le quitas ahora la aspirina? No lo sé. Si no sangró todo ahora, pero bueno, es una decisión crítica, ¿no? Con las nuevas guías, si debuta, no debemos darle, no, o sea, si anticoagulamos tenemos que retirar la aspirina, ¿no? Que es lo que me decía, no hace mucho tiempo, ¿no? Un par de años o más, siempre pasa. Bueno, y Silvia, esto cuidadín, pues hay cuidadín, porque claro, estos pacientes que tienen plaquetas bajas y la aspirina y la función renal, pues hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, esto es lo que ya comentó Manuel, no podemos utilizar los ACOT, mantenemos la heparina de bajo peso molecular y quitamos el síndrome. A veces ¿cuánto tiempo? Bueno, pues trombosis que no sean TEP, periféricas, pues 3-6 meses, salvo que continúe la causa que ha generado esa trombosis, que se puede mantener más tiempo. Evidentemente, si va a ser mucho tiempo, pues a veces intentamos, a ver si se puede colar de alguna manera, pero no se cuela muchas, vamos, en casos excepcionales, pues a lo mejor una fibrilación auricular que hay por ahí en algún electro, ¿no? Pues lo enviamos a, no hematología, que lo pondrá ahí más adelante, pero sí hay una consulta de trombosis que lleva en medicina interna, una consulta bastante ágil y rápida, y se puede enviar ahí pues para casos, bueno, excepcionales. Y bueno, esto es lo que os comentaba. Cuando enviar a otro especialista, pues eso, pacientes con una anticoagulación muy prolongada o con interacciones farmacológicas que no podamos manejar nosotros, riesgo hemorrágico, bueno, es excepcional también que enviemos a la consulta, porque también es excepcional que tengamos estas pacientes nosotros, o sea, los que llevamos mama. En otras patologías igual sí. Bueno, ¿y cómo se llevan las ciclinas con la anticoagulación embólica y la hematología? Pues bueno, como ya he comentado, no hay mucha incidencia de trombosis venosa profunda, así que abemaciclib es el que más riesgo tiene. Palbociclib es muy seguro en este contexto. Puedes pasar, Manuel. Y la toxicidad hematológica es la principal, pero es una toxicidad hematológica diferente a la que produce la quimioterapia, porque son solamente neutropenias por inhibidor de ciclo celular, pero sin asociarse infecciones ni necesidad de ingreso hospitalario. Es más un valor analítico que ya hemos perdido un poquito el miedo a ver, neutropenias de 900 y tal, grado 3 es por debajo de 1000, ahí sí que hay que, sobre todo si es en los 2 primeros meses, parar y descansar, volver a la misma dosis o si no reducir si se mantiene. ¿Puedes pasar? ¿Alguna duda o algo? Solo que hemos hablado aquí de tensión, fiación y demás. Con bevacizumab probablemente. Sí. Sí. Sí, eso con beba es bastante frecuente, por encima de 15, 150 pues hay que ya asociar otro medicamento si no se controla, pero bueno, suele mantenerse en ese nivel. Muy bien, pues vamos a valorar otra comorbilidad frecuente en estos pacientes,
que es la diabetes y la obesidad, ¿no? Y bueno, Silvia, Sí. tenemos aquí... Bueno, esto ya lo comenté antes, un poquito asociado a la tensión, la prevalencia un poquito de sobrepeso en la menopausia y de obesidad en general la vemos, pero sí que es poco frecuente la diabetes mellitus insulín dependiente. Es bastante infrecuente, salvo en pacientes ya un poquito más mayores. Y bueno, lo que hacemos es hábitos de vida saludable y mirar un poquito cómo están al inicio del tratamiento, lo que ya todos sabemos. Bien. ¿Y cómo la manejamos? Bueno, pues en principio tampoco tiene ningún así, dato especial con respecto a la paciente no oncológica, ¿no? Pues bueno, la dieta y el ejercicio y las intervenciones conductuales que le pueden ayudar a esta diabetes, ¿no? El ejercicio en grupo, técnicas de relajación, bueno, pautas de alimentación. En definitiva, pues no tiene un tratamiento así muy especial, sobre todo teniendo en cuenta que esta paciente, como decía Antolín, pues va a llevar esa enfermedad solo hasta el final bastante bien, ¿no? Desde el punto de vista de su enfermedad. Y bueno, ¿cómo manejarla? Bueno, aquí me llamó la atención que os fijáis. Primera línea, metformina. Bien, esto es, sí, sabe que no la tolera, como sabemos que hay gente que no la tolera, ¿no? Segunda línea, inhibidores de la DPP4, ¿no? Y después, ya, análogos de insulina, ¿no? Y aquí ponemos evitar los inhibidores de GT2, los análogos de GT1, ¿no? Claro, dice si hay fragilidad. Yo aquí pues tengo mis dudas, porque, comentaba Silvia, ¿no? Si esta paciente que tiene su cáncer de mama metastásico tiene una insuficiencia cardíaca y cierto grado de insuficiencia renal, pues se va a beneficiar muchísimo del nivel de RP2, ¿no? Y no os puedo decir por qué, salvo fragilidad. Claro, si esta paciente ya tenemos muy deteriorada, le das una glifosina, pues seguramente la depresionas mucho, la pones en una situación de fragilidad peor, ¿no? Pero de entrada, yo si es una persona que está más o menos en su peso, o con cierto sobrepeso, a lo mejor, y si tiene comorbilidad cardíaco-renal, yo creo que a lo mejor me atrevería con ese GT2, ¿no? Y bueno, cuidado. Ya. Yo creo que sí. Yo creo que sí, lo que hay que hacer en todos los pacientes en general, sobre todo si es un anciano, es ajustar los tratamientos. Hay que tener en cuenta que la tensión le va a bajar y a veces por el efecto diurético, ¿no? El diurético osmótica que tiene, y no son 2 puntos como dicen por ahí los vivos, a veces bajan más. Entonces, claro, hay gente que ya está bloqueado con su ALA2 y con su tensión y le pones la glifosina, pues si ese paciente hay que tener en cuenta si se la da, que se puede beneficiar, seguramente, porque si tiene comorbilidad cardíaca o renal, pero si reduce de entrada a lo mejor ya cuando lo das el tratamiento antihipertensivo que tenga. Entonces, con cuidado. Yo creo que sí, con cuidado. Pero relegarlo, pues no. Entonces, lo ha hecho un grupo de expertos, revisando la literatura científica, y la recomendación aquí es de nivel 3, ¿no? Ya los expertos. Bueno, lo han escrito y lo han puesto. Y es lo que, bueno, después, cuando lo llevamos al endocrino, o al endocrino, pues que tenga una diabetes muy mal controlada, o que tenga una obesidad, que después vamos a ver una diapositiva que traje de reciente, de la semana pasada, que nos mandaron los endocrinos. No sé si lo visteis, una instrucción de endocrino para eso, para quién mandamos al dietista, nutricionista que tenemos en el centro de salud y a quién mandamos al endocrino. Que no nos olvidemos que hay ciertos pacientes que no son del dietista, ¿no? Pero también hablaremos más adelante de la desnutrición y lo veremos, ¿no? Y prevalencia de otros trastornos endocrinos, bueno, la obesidad sarcopénica, que es verdad que tiene grasa y poco músculo, ¿no? Dice la doctora Antolín que poca se ve, que la ven poco en sus pacientes.
y que sí que, bueno, la desnutrición no es un problema que puede estar ahí y puede amenazar la cateche, puede amenazar la vida de esta persona, pero tenemos que estar muy atentos a eso. Y hay un parámetro que yo me aprendí estudiando esta presentación, que es la PCR más de 10. Yo no sabía que era un indicador, pero que si tenemos a alguien que ha perdido el 10% de su peso corporal, ¿no? Y tiene una PCR, pues ya no miramos las calorías que come. Puede ser ya un indicador de que esta persona sí está entrando ya en una desnutrición, ¿no? Y la vitamina D, que esto parece que está muy de moda, yo creo que pedimos demasiada vitamina D, pero bueno, también hay estudios que dicen que se corresponde negativamente a lo que puede ser el paciente con cáncer de mama. Pues entonces, eliminar la vitamina D, ¿no? Y bueno, como la evaluación inicial de esta paciente, pues se la va a hacer Silvia seguramente también, pero en principio, pues la anamnesis con cómo está comiendo, el peso, la talla y después el nivel de vitamina D y PCR, por eso sí está entrando ya en esa situación, ¿no? Y sí que te toca. Sí, nosotros, bueno, los suplementos en este contexto no los solemos dar porque, bueno, lo que comentaba que las pacientes mantienen su estado nutricional bastante bien hasta el final, pero bueno, en algunos casos puntuales sí que los enviamos a nutrición para que los valoren, sobre todo cuando depende el tratamiento de ello, ¿no? Una paciente que no come, que está caquética y creemos que el tratamiento es efectivo y necesitamos que mejore un poquito para poder dárselo, pues ahí sí. Y luego los ejercicios, eso que veis ahí, fundamentalmente para aumentar masa muscular, ya no solo ejercicio aeróbico, sino también de fuerza y también de equilibrio y flexibilidad, porque bueno, pues está bien que no se caigan las pacientes y que no se rompan la cadera, tengan o no tengan cáncer de mama, ¿no? en una edad de la menopausia. En cuanto al cribado, un poquito lo mismo, esto yo creo que se repite. ¿Cuándo la enviamos? Pues cuando vemos que ha perdido mucho peso y necesitamos recuperarla para el tratamiento, pero es excepcional. En cuanto a los inhibidores de ciclina en este contexto, los alimentos no incluyen, parece que pueden disminuir el apetito, está en la ficha técnica, pero no lo vemos en la consulta prácticamente. Y luego lo único, el palbociclib, que se recomienda administrarlo con comida que se absorbe mejor, el resto no se ven afectados. Muy bien, pues otra comorbilidad, los tejidos digestivos de estos pacientes, Silvia. Fundamentalmente la toxicidad hepática, ¿no? Porque sí que le comentaba yo a Manuel que, bueno, hablando de, luego veremos la toxicidad renal, que nuestros fármacos casi todos se metabolizan por el hígado, sí que es importante la toxicidad hepática. En cuanto a los inhibidores de ciclina, el que más da toxicidad es el ribociclib. Y bueno, hay diferentes grados de afectación, los podéis ver ahí. Bueno, lo que se hace es parar y luego volver a retomar el fármaco a una dosis un poquito más baja, pero bueno, veis que el grado 1 es 3 veces el límite superior de la normalidad. Necesitamos GOTs de 120 para arriba para empezar a hacer algo en cuanto a la dosis. Y la dispepsia también, bueno, es poco frecuente. Bien, ¿y cómo manejamos estos trastornos digestivos? Bueno, dice aquí en las concepciones generales que debemos tratarlo precozmente, que no decimos que la paciente pues siga incómodo y que siga con síntomas digestivos. Todo esto, claro, estamos hablando de una dispepsia estudiada, una dispepsia de base que ya sabemos que debido a su enfermedad, a su cáncer de mama, y que ya se ha visto que no tiene otra cosa, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Porque evita también los sangre y, ¿no? y otros productos gastroesílicos y derivación. O sea, una dispepsia moderada o con síntomas de alarma, ya no digamos con síntomas de alarma, pues no nos podemos quedar con que es un efecto secundario de su tratamiento hormonal, por ejemplo, ¿no? Sino que puede haber más cosas y puede tener algo más que un cáncer de mama. Entonces es un poquito el manejo, ¿no? Y en cuanto a tratamiento, que no lo vi, es una pregunta que le tenía a Silvia, ¿qué damos, no? ¿Qué damos en esto? Ya la hago ahora antes de... ¿Cómo tratamos la dispepsia de la mujer con cáncer de mama? ¿Qué digo? Sí, la metoclopramida, ¿no? Sí. Sí. Vale, y los procesos digestivos, la función hepática. Esto sí que Silvia me va a hablar más porque sí que es
un problema frecuente en el tratamiento con la ciclina, pero hay que ver primero pues, si eso te causa, ¿no? Porque puede tener otras cosas, ¿no? Puede ser alcohólica, ¿no? Y bueno, pues eso con una exploración física, aparte de una buena anamnesis, pues se sospecha con una mezcla hepática, ¿no? O sea, que bueno, una exploración, citis, hepatomegalia y desde luego una ecografía y una serología para ver una prueba de imagen para ver que se puede tratar de esto, ¿no? Y aquí tenemos el manejo de la hepatotoxicidad. Bueno, lo de siempre, lo que ya has comentado, descartar otras causas y luego, bueno, cuando se han descartado pues y hay hepatotoxicidad, ajustar el tratamiento en función del grado de hepatotoxicidad. Bueno, que esto lo puedes pasar. Esto también yo creo que ya... Y durante el tratamiento, pues monitorizar. Normalmente con bajar la dosis se suele arreglar y no es necesario luego hacer más ajustes. Sí que en algunos casos hemos tenido que parar. A lo mejor algún caso con ribociclib, bueno, pues le cambias a otro inhibidor, palbociclib es bastante seguro y eso es otra de las posibilidades de manejo. Y en cuanto al grado de toxicidad, veis ahí el ribociclib, que es el que más vemos en la consulta que pueda dar afectación hepática, también un poquito edema, pero palbociclib es bastante seguro. Bueno, hay diferentes grados, como veías al principio, de toxicidad. Lo fundamental es que no eleve la bilirrubina. Cuando hay alteración de las enzimas por 3, límite alto de la normalidad, y además elevación de la bilirrubina por encima de 2 y no hay datos de colestasis, bueno, esto es la ley de Hyde. O sea, quiere decir, es más probable que este paciente vaya mal o se muera por esto o acabe en trasplante hepático. Entonces, ojo, ahí hay que parar, a parar definitivamente en esos casos, ¿no? En cualquiera de las dos opciones con palbo no suele ocurrir. Y en cuanto a la diarrea asociada a abemaciclib, fundamentalmente, porque el resto de inhibidores no la da, pues sí que esto lo podéis ver en vuestras consultas, porque es bastante frecuente. Normalmente al principio del tratamiento vemos a las pacientes, bueno, los 2 primeros meses ahí cada 2 semanas, o bien presencial o bien telefónica, porque es importante pues pautas de dieta, loperamida e incluso bajar la dosis de abemaciclib si ocurre, porque es bastante incapacitante y bueno, afecta la calidad de vida. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Alguna duda? Ya para la diarrea, el contacto y para el vómito, el tratamiento ahí, ¿no? Evogastrol, ¿no? Eso es un fármaco nuevo. Puede ser utilizando. Sí. Y luego también, si veis a alguna paciente que tenga una toxicidad, que veis que está constante, no pasa nada por parar. O sea, parar la medicación y luego interconsulta y ya está. Lo importante es que esté bien y luego ya se retomará el tratamiento, ¿no? Si tiene una diarrea, hay que parar. Diarrea grado 2, 3, o sea, quiere decir que más de 5 deposiciones al día, hay que parar. O sea, es que a veces, eso sí, es un día que, viernes a última hora, a lo mejor, yo que sé, el fin de semana viene ahí, parar y luego la Insuficiencia renal. Otra comorbilidad frecuente, ¿no? Bueno, primero recordar lo que es, ¿no? Que vemos ahí, que debemos fijarnos en los parámetros de filtrado y de daño de la nefrona, ¿no? A través de la proteinuria en orina y el cociente de sangre-orina, ¿no? Eso nos define la insuficiencia renal, ¿no? Después también el histológico, que sobre todo lo que está en nuestra mano, pues es citado glomerular, el estimado, que ahora se me vuelva ya, siempre lo digo yo, ¿no? El buen análisis. Antes era, se llamaba la fórmula M4, creo, y ahora es el CKS, ¿no? Que ya afina más, por citado ya, creo que incluso 90, pero otros parámetros delta ponía más de 60, ¿no? Bueno, pues eso, y hay que ver el daño de la nefrona, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es una patología muy prevalente en pacientes con cáncer y sin cáncer, sobre todo a partir de una edad, y más en mujeres, pues parece que tenemos muchos renales crónicos, ¿no? Y bueno, hay un dato que
después a ver si Silvia nos lo aclara, ¿no? Porque a mí esto me preocupó, porque dice aquí que claro, eso de las clasificaciones, si tienes una funcional avanzada, no le hago más posible, a ver qué pasa. Esto es como lo que no sé si ahora ya Sí, o... hombre, yo creo que no se tiene en cuenta porque no se ven analíticas de las pacientes que van al screening. O sea, entonces yo creo que es un dato de la literatura, pero realmente eficaz. Se hace todo el mundo. Yo creo que sí. Y bueno, que si tienen una insuficiencia renal, pues la supervivencia, pues en el cáncer de mama, pues con otras modalidades además, pues es un factor de riesgo también, ¿no? ¿Y cómo lo manejamos? Bueno, aquí dice debe hacerse mediante regulación del filtrado y bueno, lo que decía, al menos una vez al año, ¿no? Bueno, yo creo que los pacientes con otros factores de riesgo cardiovascular, sin duda, es que esto creo que ya lo hacemos, en mujeres con cáncer y sin cáncer, ¿no? Está muy introducido en nuestra práctica clínica y bueno, ahí sí que no hay nada nuevo, ¿no? Y sobre todo, pues, bueno, yo creo que esto yo lo recalco mucho porque a lo mejor todos tuvimos algún disgusto con sobre todo los antiinflamatorios, ¿no? No sé si bien, pero creo que más adelante, pero no es la primera paciente que entra en fase terminal de una insuficiencia renal y hace una insuficiencia aguda después de dar diclofenac, pues cuidadito, ¿no? Los ancianas o jóvenes que tienen ya un grado de insuficiencia renal importante, ojo a los Alzheimer, ¿no? Yo creo que es la cosa más importante aquí, ¿no? Y bueno, vigilar, ¿no? Vigilar pues, mayores de 60 años, obesos, hipertensos, diabéticos, cada año mirar cómo van, ¿no? Y bueno, controlar la tensión arterial, hacer ese seguimiento, de la anemia, que puede ser renal, etcétera, y demás, ¿no? Y ahí recalco era aquí donde nació el tratamiento crónico con AINES. El tratamiento crónico con AINES no debió existir, ¿no? Acabas con el paciente, si no acabas con el riñón, acabas con el estómago, ¿no? Porque como el peligro que estamos no hacemos todo, ¿no? ¿Y qué más? Pues esto, vigilar, sacar los análisis y buscar grados de deterioro y causas tratables que puedan ser reversibles para mejorar su disfunción renal, ¿no? Y no sé, ya que nos lo dijo, creo que está contestado, ¿no? Que las citrinas con riñón no se llaman mal, porque se metabolizan por vía pública. Sí, bueno, lo sí, único, mejor. bueno, que puede aumentar un poquito la creatinina, tanto ribociclib y abemaciclib, es por el fármaco, si veis que a lo mejor previamente la tenía un poquito más, pero bueno, no suele haber repercusión y luego palbociclib es bastante seguro, incluso con filtrados glomerulares, como podéis ver ahí, incluso en pacientes que estén en hemodiálisis o incluso trasplantados. Como para el riñón, a nosotros no nos impide tratar, salvo que se asocie luego también, pues eso, diarrea, vómitos, un poquito de insuficiencia renal, entonces ahí ya sí que lo podemos poner con 4 de CREA, con 5, con 6, sobre todo si está 48 horas con eso, perdiendo líquidos. Pero bueno, no es algo que nos preocupe demasiado. ¿Preguntas aquí? ¿Dudas? Quería decir que lo del viernes a las 2 de la tarde, tenemos guardias de oncología, ¿vale? Guardias específicas de oncología, que tenemos un busca, donde se puede llamar específicamente al busca. A 2 de la tarde, 3 de la tarde, centro de salud, hay un oncólogo siempre que te va a resolver. La vía caliente que teníamos aquí en esta sala, hace un año, unos casos, pues ya tenemos la hotline. Muy bien. Bueno, dolor osteoarticular. Otra comorbilidad muy prevalente en nuestra población, con cáncer de mama y sin cáncer de mama. Este fue el capítulo que preparamos Silvia y yo, de todas las comorbilidades, y tenemos un resumen ahí. Silvia, empieza. Sí, bueno, es bastante frecuente, tanto asociado al cáncer como sin cáncer de mama. Cuando se asocia al cáncer puede ser por la enfermedad o bien por fármacos que lo puedan producir, fundamentalmente los inhibidores de aromatasa en cáncer de mama precoz, que eso lo veis seguro muchísimo en la consulta, dolor articular generalizado. La fibromialgia se confunde bastante con ese dolor asociado a inhibidores de aromatasa.
Y es bastante frecuente asociar que la fibromialgia y el cáncer de mama se relacionen. Habría que ver un poco por qué, pero cuesta a veces nos cuesta a nosotros distinguirlos. Supongo que a vosotros también. Y a veces se genera pruebas, ¿no? Porque no, quiero decir, no tienes unos ojos ahí que te permita ver por dentro, ¿no? A veces por el tipo de dolor lo puedes pensar que no tiene relación, pero no siempre. Y luego la artrosis que comentaba Manuel, que también es bastante frecuente en esta población y que esto es un poquito cómo se maneja el dolor, anamnesis, exploración física y pruebas de imagen. Y esto un poquito, pues eso, cómo identificar el dolor, qué tipo de dolor es, visceral, somático, neuropático, bueno, ver los síntomas que tiene. Fundamental aquí evitar o diagnosticar posibles eventos relacionados con el esqueleto, como pueden ser fracturas óseas, compresiones medulares, que eso es una urgencia oncológica. Las tres son urgencias porque pueden ser irreversibles y pueden ocasionar pues la hiperglicemia o incluso la compresión medular, que se quede la paciente parapléjica o sin mover. Y luego, pues eso, descartar tratamientos que puedan ocasionarlo, como los inhibidores de aromatasa fundamentalmente, factores de crecimiento, que es bastante típico ponerle el filgastrin y que tenga 24 o 28 horas dolor articular, de caderas, etcétera. El resto de, bueno, la quimioterapia, a veces los taxanos asociada a dolor neuropático, bueno, es poco frecuente con el resto, puedes pasar. Y luego la escalera que ya conocéis de la OMS, que nada, no hace falta ir escalón a escalón, en función de la intensidad de dolor podemos ir al tercero o al cuarto directamente. Ya conocéis perfectamente todos los fármacos que podemos utilizar. Y bueno, que preferimos siempre la vía oral, que es la más segura. A veces sí que es cierto, bueno, vendrá más adelante que necesitamos de vuestra colaboración porque, bueno, para titular el agente opioide, a veces empezamos una medicación y necesitamos vuestro seguimiento, y los efectos secundarios, pues en pautas orales no los vemos así, no son muy mal llevados en general. Bien, y bueno, estos son las intervenciones que podemos hacer en general en pacientes de estas características, ¿no? Aquí, aparte de la analgesia, pues hace referencia a lo que es el ejercicio, el estilo de vida saludable, ¿no? Y practicar calor. Hay una diapositiva que me gusta más, que es esta, que es de un hospital catalán, el CLIN, yo creo, que bueno, pues los ejercicios físicos, ejercicio, bueno, la fisioterapia, lo que está demostrado, eso, bueno, lo he leído hace poco, es que el ejercicio terapéutico es lo que ha dado evidencia científica. Parece que en el dolor crónico ir a la casa de mar a rehabilitación o fisioterapia, perdón, para 10 sesiones, que eso no sirve. Está demostrado que eso no sirve. La gente va, bueno, la fisioterapia va bien para recuperar una lesión traumática, ¿no? O, pues bueno, para, pues eso, como rompes algo, ¿no? Pues sí, o por una patología aguda. Pero un dolor crónico tienes que enseñar al paciente lo que tiene que hacer el que convive a 10 sesiones. Y eso lo vemos, ¿no? Ahora me doy cuenta que sí. Quiere volver, te dice que te le des otra vez, y tal, te ayuda un poquito, pero bueno, el ejercicio terapéutico es lo que hay que ofrecer, ¿no? Y bueno, habla de aplicarle calor y frío, y habla de en el día a día, pues eso, que haga descansos también, que se cuide, ¿no? En definitiva, que no haga esfuerzos mantenidos, que pare. Bueno, este es otra que insiste en lo mismo, esto de la Sociedad Europea de Reumatología, que el estado de vida que es fundamental, de calor y frío, los hábitos posturales y el reposo de vez en cuando, no mantener una actividad física muy intensa, seguir y mantenerla, ¿no? El calzado, bueno, aspectos que no tienen nada que ver ¿no? con los analgésicos y los coadyuvantes además, ¿no? Y bueno, y esta es la parte general de manejo de la fibromialgia. La verdad es que, esto, hablar de fibromialgia, pues, bueno, es perderlo muchas veces. Es una enfermedad bueno, que es muy fastidiada, sobre todo para el que la padece, y
y para los terapeutas también, ¿no? Porque al final lo dedicamos casi todo. Lo peor que le puede pasar a una mujer con fibromialgia es que todo depende del médico de familia, que se queda sola. Y faltamos nosotros que se ha quedado ya sin apoyo de la familia que lleva en casa. El psiquiatra no quiere saber nada. El reumatólogo, pues tampoco. Nos dice que le mandemos 2 al mes, pero no quita. O sea, en fin. Colapsan la consulta, ¿no? Sí, es un tema complejo, ¿no? Esta percepción de dolor que no sabemos si es real o no, ¿no? Porque no hay sustrato anatómico, parece que no, o no lo han encontrado, ¿no? Pero sí que hay terapias, ¿no? Yo, repasando el tema para esto, pues sí que vi, y bueno, lo de mindfulness, que bueno, yo expliqué, que ¿no? La escucha activa ahí, y escucharse de uno mismo, y hacer dibujitos cuando estás muy tenso, y relajar, y estas cosas, están muy de moda, y bueno, la experiencia mía, en concreto, con el tratamiento de farmacología, es muy positiva. Realmente le cambia ese chip, porque estos pacientes están muy acostumbrados a recibir todo esto, con escasa respuesta. Entonces, cuando a estos pacientes les cambia ese chip, les dice que vayan a la piscina, que no se preocupe, que va a mejorar, y que haga ejercicios en grupo, y bueno, que se relaje, técnicas de relajación. Pues bueno, todo esto que se llama multicomponente, que en realidad es un conjunto de todo esto, pues la verdad es que lo vais a encontrar más éxito, pero por lo menos lo dicen los libros y yo, pues bueno, no todos, claro, hay mujeres que no, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Esta es el nivel de evidencia científica, es una diapositiva que encontré, sobre el nivel de evidencia científica que tiene cada una de estas cosas que hemos hablado. Esto lo hizo la sociedad esta de la sociedad europea de la Liga contra el Reumatismo, de hace años, unos expertos, y llegaron a la conclusión de que el ejercicio físico aeróbico y el ejercicio de fortalecimiento de evidencia fuerte, lo veis arriba, ¿no? Y bueno, después viene aquí todo lo demás que hemos hablado, que viene en la otra diapositiva también, el mindfulness, y bueno, hay un grupo catalán que lo está manejando mucho y con éxito. Bueno, eso te comento. Y el tratamiento farmacológico, pues veis que la meticilina o la duloxetina, los coadyuvantes, y los que son los RS iguales, ¿no? Con efecto monodinérgico, y también los antipiréticos, el grupo de los antipiréticos, pues son la pregabalina sobre todo, pues la vemos ahí que tiene mucha. Eso sí, me he tomado la libertad en aquel momento de presentar yo y no lo corregí. Que tiene la meticilina de todos los tratamientos, es la que tiene más alto potencial de interacción con la ciclina. Esto es la que veo aquí a Silvia, ¿no? Y bajo potencial en general los demás, ¿vale? Y bueno, pues estos pacientes cuando los derivamos, bueno, aquí es de odontología y Silvia es la que me dice que... Sí, bueno, esto es qué pacientes nosotros derivamos a otras especialidades cuando tienen un dolor no controlado, ¿no? Pues eso, a la unidad del dolor para técnicas de bloqueos, cuando ya has probado con toda la terapia o la escala analgésica, pues los enviamos. He de decir que tampoco funciona muy bien la derivación, porque no hay agilidad, no sé vuestra experiencia, pero bastante regulín. Luego la radioterapia, que eso sí, en localizaciones cuando ya tiene una pauta analgésica buena y aún así no se puede controlar el dolor en localizaciones concretas, en dolor mal controlado. Y luego lo que os comentaba antes, pues derivároslo a vosotros para control, la titulación de opioides y control un poquito de la dosis. Muy bien. ¿Y cuándo derivamos nosotros? Pues os lo mandamos a vosotros cuando pues hay alguna complicación de las metástasis que no sabemos controlar ya, estamos con la radioterapia que dices tú, ¿no? Y, o, pues sobre todo, esto que es muy frecuente, ¿no? Nos encontramos los efectos adversos, pues, del curso de su enfermedad, ¿no? Desde linfedema, ahí, y bueno, también os preguntamos a veces, ¿no? Los niveles de la aromatasa, las artralgias y demás, porque dudamos ya, a veces le cambiáis, ¿no? Sí, le cambiamos. Le cambiáis mujeres que con una aromatasa, pues tienen desartralgias en manos, dedos, muñecas, y bueno, le cambiáis y parece que mejoran, ¿no?
En cuanto al linfedema, hay una consulta también de rehabilitación en la unidad de mama específica de pacientes, todas las pacientes que no son muchas, pero las que hacen linfadenectomía ya van con una cita a esa consulta de fisioterapia rehabilitación, que es allí físicamente. Luego, si tienen que hacer tratamiento, van a otra. Pero bueno, ahí sí que se puede derivar pacientes con linfedemas importantes o que creáis que tienen que ser valorados otra vez, aunque se hayan visto hace años, las pueden ver. Y normalmente nos las comentan luego en el comité por si nosotros las tenemos que ver también, un poco para descartar que no tengan una recaída o lo que sea. Pero ellos les ven. Bien. Y después, pues ya lo hemos comentado las otras indicaciones, ¿no? Al psicooncólogo, en este caso ahora, que sabemos que existe, o al psiquiatra, o al reumatólogo, y también a la unidad de dolor, aunque con resultados similares. Y bueno, esta es la diapositiva que saqué para la interconsulta, la e-consulta, porque todavía hay alguien que no la conoce, ¿no? Es en el gestor de peticiones, pues la e-consulta a oncología. O sea, sabemos que hay una de guardia, que eso yo no lo sabía, ya la guía académica de comunicación que queríamos, y después pues esta que la verdad no es caliente, pero vamos, Es rápida, suele ser rápida, en unos días está enseguida, contestado. yo utilicé 2 veces y la respuesta fue una semana. En principio no era un caso de una señora que estaba iniciando el tratamiento y presentó metorragia, ¿no? Y yo pues no sabía muy bien si era el tratamiento o la señora pues tenía además de un cáncer de mama otra cosa. Todavía les pregunté y parece que no era del tratamiento, porque hicieron una interconsulta desde oncología a GIL, porque era otro problema, ¿no? Y bueno, está ahí y estas son las posibilidades de, ¿no? Evaluación de primera visita, pérdida de seguimiento, pues bueno, marcamos lo que proceda dentro del gestor de peticiones, ¿verdad? Y mira que te voy a decir, no voy a decir nada. No hay dudas en esto, ¿no? Pero decimos también que no hay dudas, ¿no? Bueno, sí. 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 No lo hemos visto nosotros todavía. Ay, perdón, qué susto. Perdón. No, la están llevando, fue en un estudio de que no iba bien su bronquitis crónica, es una época que se negaba a dejar de fumar. Entonces, haciendo un estudio a través de neumología de por qué no iba bien, saltó el cáncer de pulmón. Sé que estuvo ingresada porque le hicieron varias pruebas durante eso, necesitaron ingreso y vino hoy a la consulta, claro. Ya es una persona fibromialgica también y súper destrozada. ¿Y la vamos a ver nosotros? No lo sé. Es que como la pasaron a torácica primero para cirugía. Bueno, luego me das el nombre y miramos si podemos. Hola, ¿alguna más así? Bueno, los que nos están escuchando están aquí, supongo que al final tendrán oportunidad, ¿no? Si están llegando todos, a ver si podemos contestar. Y seguimos y creo que toca Silvia. Los trastornos asociados a las diagéticas con cáncer. Bueno, le comentaba a Manuel que ahora, claro, la esperanza de vida ha aumentado tanto que están diagnosticando en la unidad de mama abuelas entre 85 y 95 años, ¿eh? O sea, pues que se notan el bulto o que en la ducha, pues y la verdad es que la biopsia se hace y luego en función de lo que tenga, del subtipo biológico, pues ajustamos el tratamiento. Esto lo quería comentar antes en cuanto a las indicaciones del doble tratamiento para la tensión o el triple o las insulinas. Pues a veces estas pacientes no se operan porque no aguantan una anestesia, pero se hace la radiofrecuencia, ¿sabes? O le ponemos una hormonita, a lo mejor tiene indicación de inhibidor de ciclina, pero tiene 93 años que no puede venir a la consulta, pues una hormonita sola, ¿sabes? Entonces, un poco ajustar el tratamiento a la edad porque tienen todo esto estas pacientes, como bien sabéis, deterioro funcional, cognitivo, fragilidad, sarcopenia, polimedicación, puedes pasar. Y bueno, esto es lo que hay que hacer una valoración un poquito
integral de estos pacientes. Sí que es cierto que geriatras no tenemos, ¿no? Y hacer todo esto, la valoración geriátrica integral en una consulta con 40 pacientes como veis vosotros o con 25 20 que vemos nosotros, va a ser que no es posible hacer todos esos test que veis ahí, puedes pasar. Pero bueno, sí que es cierto que, bueno, aunque no son las herramientas o no tenemos tiempo, el Lugo tiene un servicio de geriatría súper bueno y el paciente mayor que ven en la consulta al oncólogo lo deriva al geriatra y le hace todo esto. Pero en la consulta va a ser difícil. Pero sí que esas herramientas nos permiten identificar a la paciente robusta a pesar de la edad o a diferentes tipos de fragilidad. Las dos del medio, que son prefrágil o frágil, se pueden, lo que está muy de moda ahora, prehabilitar, ¿no? Dar tratamientos o una serie de indicaciones para a ver si las podemos poner un poquito mejor para poder tratarlas. Y las de mal pronóstico que ya no tienen ningún tipo de indicación. En cuanto a la sarcopenia, bueno, también veis un poquito cómo se puede diagnosticar. Hay un test específico con 5 componentes ahí que te dicen eso, fuerza, cómo camina, cómo se levanta una silla, sube o baja escaleras o se cae. Entonces, si pasa ese test no la tiene, la sarcopenia, pero si no lo pasa, pues iríamos a la siguiente valoración que veis ahí. Esto ya es de geriatría, básicamente. No sé si vosotros hacéis algo de esto en la consulta, ¿no? Bueno, todo no, pero a mí un poco Algo. aquí viendo las diapos, todo lo demás no, ni lo conozco, pero mandar al paciente que se levante de la silla, sí, eso es muy fácil. Sí. Eso sí que está muy fácil de hacer y a veces para diagnosticar una polimialgia reumática, por ejemplo, debilidad intraescapularia se lo hago y bueno, tiene sorpresa, porque hay gente que le manda a levantar de la silla y sí que le llevo de 15 segundos, ¿no? Es pensar en que sí puede haber sarcopenia, ¿no? Sí, saludarle y que se levante de la silla, ya has hecho esta primera parte. Eso es Y fácil. luego la última, que es el time up and go, que si es más de 20 segundos en ese tiempo, ya es que es severísimo, que ahí ya ni te plantees hacer nada. Pero bueno, esas técnicas no las podemos Hay hacer. mucho tiempo, la verdad es que está muy bien, pero en fin. Y bueno, consideraciones generales, yo creo que ya más o menos tú lo has dicho todo, pero sí, ver la polimedicación, ¿no? Es importante. Nosotros esto nos lo hace el farmacéutico nuestro, de atención primaria, y nos dice polimedicaciones y aplica los criterios de Stop-Start y nos avisa. A lo mejor no estamos todos los pendientes que deberíamos de su operación, pero si lo hacen, lo tenemos en nuestros objetivos, además, dentro del protocolo de actividad, nos piden que supervisemos el problema de polimedicación e interacción de medicamentos, ¿no? Y bueno, seguirle la función renal hepática es fundamental, y bueno, y habla de las arritmias también, obviamente, ¿no? Ver si está bien adherido al tratamiento, si lo toman, que eso, pues bueno, este tipo de pacientes muy mayores, pues la verdad es que es el gran problema. Polimedicación, adherencia, yo creo que sabemos ahora que lo decía la farmacia porque tenemos el llano que nos dice que sí, pero si se los toma o no, es otra historia. Eso es un hándicap eso, porque hay una lista tan grande en cada paciente de medicaciones que no toman, pero que ponen activo, 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 todo activo, que dices, ay Dios. Pero es difícil suprimir, porque yo a veces lo he intentado, pero es que o se te colapsa el Janus, que ya no puedes hacer más, es imposible, ¿no? Tarda un montón en eliminarse Sí, toda esa medicación, sí. pero No, y otras veces, sería pero mejorar claro, ya ahí. cuando hablamos de esto de polimedicado, la definición, entonces son 5, más de 5, creo, ¿no? Son más de 5 ya es polimedicado. Y realmente a lo mejor tienen que redefinir el tema, porque es un paciente que ha tenido ya un evento coronario, vamos, es asmático, tiene glaucoma, pues no sé, semana 9, cualquier mes. Y está polimedicado, pero es fácil ser polimedicado. O digamos, está deprimido y tiene la próstata mal. Entonces ya le caen otros 2 o 3 pastillas. Claro, Entonces, en fin, ¿qué quitas ahí? ¿qué quitas? Sí. Entonces la adherencia es un hándicap en todos los pacientes y en este, pues, bueno, los tratamientos combinados les facilitan un poquito, ¿no? Y bueno, pues bueno, vuelvo a recalcar que nos fijemos pues eso, en la nutrición y bueno, el tema de la fragilidad. Y creo que más por ahí. ¿Y cómo manejar la sarcopenia?
Bueno, aquí es si podemos utilizar pues algún suplemento. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque los suplementos de proteínas pueden suponer una sobrecarga renal, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con eso. Parece ser que sí, la vitamina D está claro que en estas pacientes pues, se vio que es positivo, que lo tengan bien, que se pongan al sol y en principio el ejercicio. La verdad es que hizo esta diapositiva les dio caña, ¿eh? Porque si hay de 3 a 5 días a la semana, o sea, 3 veces por semana, 1 hora de intensidad moderada, y bueno, y después poniendo en marcha como mínimo 8 o 12 grupos de músculo. Entonces, cañita, ¿no? Es recomendable, pero no es fácil. Difícil de hacer. Difícil de hacer, seguramente es muy sano, ¿no? Pero bueno, para la sarcopenia, pues nada, yo le diré a mi padre que lo que voy a pasar la diapositiva, le voy a decir, mira, papá, esto es lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué me dice? ¿Y cuándo le digo? Bueno, aquí habla de algeriatra, yo creo que medicina interna, ¿no? Sí. Pues bueno, sobre todo yo creo que en este tipo de paciente de edad avanzada, a lo mejor el nutricionista con esas indicaciones, ¿no? Que hay, ¿no? Cuidados paliativos, pues bueno, trabajo social sí, no siempre vas a intentar que tenga un buen apoyo y que si necesita alguien que le cuide y tiene pues, posibilidades de la administración de ayudarle, pues que hacerlo, ¿no? Y está, pues mira, esto es lo que os contaba, esta diapositiva bueno, que es de, mira aquí, de la semana pasada, ¿no? 2 días, y esta es las consultas de endocrino que deben darse en casos de pacientes con obesidad, ¿no? Una cosa es mandarlo a nuestro nutricionista, nuestro dietista, el chico que tenemos ahí en la casa del mar y supongo que nos va al centro de salud, y cuando se le dan esas circunstancias, pues no es del nutricionista nuestro, es del endocrino. Cuando ya hay una obesidad importante, mayor de 40, o con comorbilidades, bueno, lo veis ahí, ¿no? Y también, que yo lo he subrayado, pues cuando está desnutrido. Eso es una indicación. Yo creo que esto a lo mejor lo manejamos poco y sí que debemos, en estos pacientes que vemos, pues aquella PCR elevada y que ha perdido peso y que nos parece que ese 10%, creo que era un 10% del peso, ¿no? En poco tiempo, más una PCR elevada, y ya le ves que está así chupadilla o chupadilla, pues que va a ver el nutricionista antes de plantearle nosotros un tratamiento con proteínas o algo, ¿no? Y no sé, creo que te toca a ti ahora. Sí, pero bueno, no tengo nada que añadir, yo creo. Pasa eso. Nada, o sea, un poco en relación a los inhibidores tampoco hay gran cosa y ya lo hemos comentado. Y bueno, lo único que decir que palbociclib sí que es uno de los fármacos que más evidencia tienen en pacientes mayores, ¿no? Un poco de la seguridad, que aumenta la supervivencia, la calidad de vida, o sea que yo creo que es un fármaco muy seguro y que se puede usar en esta población con mucha tranquilidad, y así lo hacemos también. Y pues pasar, sí, y yo creo que ya acabamos. No tenemos más, pues no sé ¿Alguna ahora duda? si hay alguna duda hacia el final. No sé si nos podéis pasar dudas que haya la gente que nos está viendo desde sus casas. Pero son ácidos de la vitamina, de esto tan antiguo, tiene alguna calidad. No, a lo mejor en esofagitis o en problemas ahí más específicos de radioterapia, ¿verdad? Pero no lo usamos mucho. No son, vamos, a lo mejor otras patologías dentro de la oncología sí que lo utilizan más, pero en mama es bastante infrecuente, que se necesite, vamos. Sí que es bueno a lo mejor una consulta y eso los endocrinos sí que tienen una consulta de nutrición también, o sea que están muy interesados no solo en cáncer, en todas las especialidades. Y sí que sería bueno hacer una consulta específica, ya no para enviar al paciente que esté caquético, sino una serie de consejos de salud y de dieta, porque es fundamental para las pacientes. Y luego es una de las preguntas que nos hacen siempre.
siempre. Entonces, no puedes decirle más que dieta sana, equilibrada, que no evitando cosas, pero no está de más que alguien les pese, ¿no? Que le controle un poquito, sobre todo, ya no solo en enfermedad metastásica, sino también en adyuvancia con los inhibidores de aromatasa y tratamiento hormonal, que hay algunas pacientes que engordan muchísimo, ¿no? Y que es difícil adelgazar y son gente joven también que al final deprime un poco, ¿no? Todo claro. Bueno, pues nada, si os parece, creo que hemos reducido en media hora la presentación. No sé si fue mucha chapa, ¿no? Intentamos, es un montón de información en poco tiempo, pero vamos, intentamos que fuese lo más interactiva posible, pero era lo que había. Muy bien, pues... Gracias.